Vamos a seguir respondiendo preguntas de meteorología. ¿Cuál es la parte de la atmósfera en que las condiciones meteorológicas determinan nuestro tiempo? La troposfera. Ahí es donde vivimos y donde se encuentran todos los fenómenos meteorológicos. Las siguientes capas, la estratosfera, ionosfera, mesósfera, son capas superiores y no intervienen en nuestro clima. Las nubes lenticulares consisten exclusivamente en agua, nunca hielo, aparecen solo con mal tiempo, causan precipitaciones y vientos fuertes, cambian su posición muy poco a pesar de fuertes vientos. Vamos a poner la D, cambian su posición muy poco. Correcto, vamos a ver. Vamos a poner una nube lenticular. Vamos a ver imágenes de nubes lenticulares. ¿Qué es una nube lenticular? Una nube lenticular es un tipo de nube en forma de lente o disco, que se forma en las cumbres de las montañas debido a la interferencia de las corrientes de aire. Estas nubes son especialmente conocidas por su forma extraña y estable, que parece flotar en el aire. También se cree que algunos avistamientos de objetos voladores no identificados, OVNI, son en realidad nubes lenticulares que han sido interpretados erróneamente. A ver, le he preguntado al chat GPT por qué es importante que un parapentista conozca qué es una nube lenticular. Y me pone, es importante que un parapentista conozca acerca de las nubes lenticulares porque pueden afectar las condiciones meteorológicas y de vuelo. Las nubes lenticulares pueden indicar la presencia de corrientes de aire potentes y turbulencias, y evitar volar en ellas puede ser esencial para la seguridad del parapentista. Además, una nube lenticular puede ser confundida con una nube de tormenta, lo que puede llevar a un parapentista a tomar una decisión equivocada sobre si es seguro volar o no. Por lo tanto, conocer las características de las nubes lenticulares es una parte importante del conocimiento meteorológico y de vuelo para cualquier parapentista. Perfecto, siguiente pregunta. La presión del aire es resultado de el peso del aire ejerciendo presión sobre la Tierra. La presión del aire es la fuerza ejercida por el peso de la columna de aire sobre una superficie. Es medida en unidades como el pascal, bar, milímetros de mercurio o libras por pulgada cuadrada, PSI. La presión del aire varía debido a factores como la altura, la temperatura y la humedad. ¿A qué se suele denominar gradiente del viento? A la variación de la velocidad del viento con la altura, al cambio de temperatura del viento, a que el aire se vuelve más ligero con la altitud. La densidad del aire depende de la gradiente adiabático, la A. La gradiente del viento es la variación o la disminución de la velocidad del viento. Usualmente llamamos en el parapente, cuando entramos en una gradiente de viento, cuando estamos volando, pasamos de una zona de viento a una zona de menos viento. Esta gradiente del viento puede ocasionar que nuestro parapente en unos primeros instantes o segundos pierda un poco de sustentación, lo que inclusive podría hacer que nuestro parapente entre en parachutaje o en pérdida si es que nosotros sobrecompensamos o sobrefrenamos la vela. Es por eso que un piloto tiene que saber reconocer una gradiente de viento, digamos esta frontera en distintas alturas en que pasamos de mucho viento a poco viento, y saber reaccionar. Por ejemplo, si yo entro en esta gradiente de viento, debo subir las manos y dejar que el parapente vuele, porque si yo freno la vela, puedo hacer que en ese momento de poca sustentación mi parapente entre en pérdida. Por más que yo sienta que he perdido velocidad, que me estoy hundiendo, que no siento presión en los frenos, debo subir las manos y darle velocidad al parapente para que éste pueda restaurar su sustentación.